día donde Dios lo ha apartado, lo ha bendecido y lo ha santificado, donde nosotros también podemos así honrar el nombre de nuestro Dios y regocijarnos como hijos de Él. En esta mañana traigo un tema muy importante hablando del Espíritu Santo, y se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted se puede preguntar, ¿qué es una blasfemia? Se nos dice que una blasfemia es una ofensa a una divinidad, o sea, un insulto a algo sagrado. Pero hoy vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero déjame decirle, antes de esto, quiero hablarles de un paracaidista. Dice que cuando un paracaidista se va a lanzar de arriba, pues cuando está aquí abajo, él tiene la oportunidad ahora y se cubre con todo su equipaje. Está todo bien, ahora se sube al avión. El avión va ascendiendo hacia arriba, pero dice que todavía tiene la oportunidad de checar si todavía todo su equipaje está en óptimas condiciones. Cuando el avión alcanzó su altura, ahora él se para a la puerta y se va a lanzar hacia abajo. Mientras que está a la puerta, todavía tiene la oportunidad de ver si todo está bien. Y si todo está bien, ahora se va abajo. Pero ahora, hermanos, si algo no está bien y él no se fijó y ahora se tira, ¿usted qué cree? Si el equipaje no le funcionó, va derechito hacia la muerte. O sea que entonces ya no hay vuelta atrás. Pero déjame decir, hermanos, que hay algo ahora más grave que esto. Muchos seres humanos y miles de millones en el mundo están llegando a ese punto sin retorno. Y lo lamentable es que ni siquiera se dan cuenta. Ahora, hermanos, hoy vamos a hablar de ese tema muy importante: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a Dios? Ustedes me van a decir, yo lo conozco. Y todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios no solamente Él nos ama, sino que Él es el amor. Y dice que Él, cuando cometemos un pecado, Dios nos perdona. No porque encontramos las palabras exactas para llegar al corazón de Él, no, sino que dice que Él nos perdona por amor a su nombre. Así que entonces, hermanos, ese es nuestro Dios, que dice que todo pecado Él nos perdona. Y Él dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. O sea que entonces no hay pecado tan grande que un ser humano pueda cometer y que Dios no lo puede perdonar. No importa el pecado que usted cometa, pero si usted se arrepiente completamente de corazón ante Dios, téngalo por seguro, hermano, que Dios lo perdonará. Pero ahora, hermanos, a esto viene ahora una pregunta. Si la Biblia dice que hay un pecado que Dios no puede perdonar, y si hemos escuchado ahora que Dios perdona toda clase de pecado que cometemos, vamos a usar nuestra Biblia ya, hermanos, y vamos a ubicarnos en lo que fue nuestra lectura bíblica, Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Aquí vamos a encontrar ahora que hay un pecado que Dios dice no puede perdonar. Ahora usted se preguntará, ¿cuál? Si Dios perdona todo. Veamos qué dice Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Nos dice de esta manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no será perdonado. El 32: el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Otra vez la pregunta viene: ¿por qué Dios dice que Él perdona todo? No hay pecado tan grande que usted pueda cometer que Dios no lo puede perdonar. Pero ahora viene esto, que dice que el que pecare contra el Hijo y le pidiese perdón a Dios, alcanza misericordia. Pero ahora el que blasfeme contra el Espíritu Santo no alcanzará perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, hermanos, entonces ahora entendamos un poquito esto. Para ver ahora qué tengo yo que hacer para blasfemar contra el Espíritu Santo, primero tengo que saber cuál es la obra del Espíritu Santo en el día de hoy. Pero ahora, si yo le pregunto a usted, ¿qué
¿Qué cree usted que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchos dicen que es el asesinato, el maldecir al Espíritu Santo. Otros creen que es el suicidio, otros creen que es el aborto. Y en fin, cosas así que se dan, y muchos tienen muchas cosas de cómo descifrar esto. Pero ahora, como les decía, para entender esto, veamos cuál es la obra del Espíritu Santo hoy en día y qué tengo yo que hacer para blasfemar contra el Espíritu Santo. Veamos qué dice San Juan, el libro de San Juan, su capítulo 16. Aquí encontramos lo que es la obra del Espíritu Santo. San Juan, su capítulo 16, versículo 8. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién dijo estas palabras? Por supuesto, lo dijo Jesús cuando iba a ascender hacia el cielo. Él dijo: yo me voy al cielo, pero dice, les enviaré ahora un consolador para que esté con ustedes. ¿Y quién era ese consolador? Por supuesto, dice, el Espíritu Santo. ¿Y cuál era el trabajo que el Espíritu Santo iba a hacer estando en este mundo? Dijo Jesús ahora que cuando Él venga al mundo, dice, convencerá al mundo de pecado. 3 principios acá: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que entonces ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que le convenció a usted de que usted era una persona pecadora? Por supuesto, dice que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le dice a usted que hay un ser que es justo completamente? Se nos dice, el Espíritu Santo es el que nos encomienda todo esto. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, dice, a Dios, que es la justicia propia. Ahora, también se nos dice que habrá un juicio venidero. ¿Quién es ahora el que nos ha revelado todo eso? Él dice, es obra del Espíritu Santo. Ahora, otro punto, el versículo 13 nos dice así, que cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él dice, os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. O sea, entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo hoy en día? El versículo 13 nos dice, guiar, nos dice, a toda la verdad. Y yo pregunto, ¿quién es la verdad? Por supuesto, es solamente Dios. O sea que, entonces, el trabajo del Espíritu Santo es, hoy en día, convencernos de que somos pecadores, llevarnos a Cristo Jesús. Nos dice que hay un juicio y que solamente Dios es justo. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy en nuestros días. Así que cuando usted va a cometer un pecado, es aquella vocecita que le dice, no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando usted ya lo ha hecho, es aquella vocecita que usted escucha que le dice, no lo sigas haciendo, arrepiéntete, no está bien. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros días hoy. Ahora, entonces, hermanos, si es que nosotros escuchamos todavía la voz del Espíritu Santo que nos dice, tú eres un pecador, lo que estás haciendo no está bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando hemos sido convencidos de que somos pecadores? Veamos qué dice primera Juan, su capítulo 1 y el versículo, vamos a ver lo que es el versículo 9. Primera Juan, su capítulo 1 y el versículo 9 nos dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, dice, de toda maldad. O sea que entonces, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Convencernos de que somos pecadores, llevarnos ahora a alguien que dio su vida por nosotros y que está dispuesto a salvarnos. Y ese se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando somos convencidos de que somos pecadores, ahora entonces debemos ir, dice, a Jesús. A Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que ha pagado por nuestros pecados y es únicamente el que puede perdonar todos nuestros pecados. Por ejemplo, entonces, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuál cree usted que viene primero? ¿El perdón? ¿El perdón viene primero?
o la confesión? Para alcanzar el perdón, primero dice tenemos que confesarnos delante de Dios. Y una vez que le hemos dicho a Dios, Señor, perdóname lo que hice, yo soy pecador, después de eso entonces ahora viene el perdón. Y hermanos, hay algo muy interesante que quiero decirle en esta mañana. Dios nos ha dado una luz. Dios nos ha enviado al Espíritu Santo. Y lo que yo quiero decirles es esto, de que resistir al Espíritu Santo es terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar al rechazo del Espíritu Santo. Y usted me puede decir a mí, pero si yo no estoy rechazando al Espíritu Santo. Una manera de rechazar al Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo nos está llamando, nos está tocando a cada momento, nos está llamando. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos de un corazón duro, de oídos sordos, y no escuchamos. El Espíritu Santo, de tanto insistir, nos dice, se aleja de nosotros. Y hay de nosotros que quedamos ahora en esa situación. Y este es entonces el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Por qué Dios no puede perdonar este pecado? Porque ya no sentimos ahora el deseo y el impulso de pedirle perdón a Dios. Dice que Dios es tan caballeroso que Él no nos va a obligar, no nos va a forzar a hacer nada. Dios siempre está esperando de que nosotros le abramos la puerta para que Él venga y more con nosotros. Y de esa manera entonces, cuando rechazamos al Espíritu Santo, es algo terriblemente peligroso y es ir más allá de nuestro punto sin retorno. Es como les hablé del paracaidista, que cuando se tira hacia abajo, cuando va hacia abajo y no le funcionó su equipaje, ya llegó más allá del punto sin retorno. Y nosotros, hermanos, ojalá que no lleguemos a ese punto sin retorno. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿hasta qué punto cree usted que el Espíritu Santo puede dejar de hablarnos a nosotros? ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos hablará de por vida, nos seguirá hablando porque nosotros no queremos escucharle? ¿El Espíritu Santo insiste hasta que nosotros le escuchemos? ¿O será que Él también tiene un límite hasta dónde llegar? De tanto insistirnos a nosotros y no escuchamos, ¿el Espíritu Santo será que nos sigue hablando? Veamos qué dice Mateo capítulo 13 y versículo 13. Tenemos la respuesta a esta pregunta. Y el libro de Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 13, hablando Jesús, dice de esta manera: por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. O sea, entonces, hermanos, que de tanto que el Espíritu Santo nos insiste, podemos tener nuestros oídos físicos, pero ya no somos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha creado una costra ahora donde ya no deja penetrar los impulsos del Espíritu Santo. Y ya nada nos hace sentir mal. Aunque hagamos las cosas malas, ya no sentimos temor hacia Dios. Ya nuestros ojos ya se han nublado de ver la presencia de Dios. Y eso es algo entonces donde el Espíritu Santo dice, nos deja. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos resistido de tanto que Él nos ha hablado y nosotros lo hemos resistido. Y ahora ese dice, es el pecado que Dios nunca puede perdonar. Por ejemplo, hermanos, Jesús le dijo en ese tiempo a sus discípulos, les hablaba, dice, por medio de parábolas. ¿Por qué? Dice, porque esta gente se habían vuelto tan sordos espiritualmente que no podían escuchar la voz de Dios. Se habían vuelto ciegos espiritualmente que el mismo Dios andaba en medio de ellos y no lo podían reconocer. Hoy en día, hermanos, quizá no vamos tan lejos. Cuando nos hemos vuelto de esa manera, también dice, ya no podremos ver lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Pero, hermanos, ahora yo quiero decirles esto. Por ejemplo, cuando una persona se ha vuelto sordo espiritualmente, y voy a tomar este ejemplo. Por ejemplo, si una persona sordo de audición que definitivamente no escucha, ahora este personaje tiene que levantarse mañana a las 3 de la mañana. Yo no sé ustedes, pero yo sin alarma no despierto. Todos los días no despierto sin alarma. Así que viene ahora un sordo, ahora hoy en la noche programa su despertador, su reloj despertador para mañana a las 3 de la mañana. Bueno, programó todo, ahora
mañana. Llegó a las 2:30 de la mañana. A las 3 de la mañana, este hombre está muy dormido. El despertador a las 3 de la mañana empezó a timbrar. ¿Usted qué cree? ¿Lo escuchó? ¿Usted cree que un sordo puede escuchar que su alarma esté timbrando? ¿Por qué no lo puede escuchar? Porque dice que ya está sordo y no puede escuchar. Ahora nosotros, hermanos, si llegamos más allá de nuestro punto sin retorno, de tanto resistir al Espíritu Santo, llegamos sordos espiritualmente, aunque el Espíritu Santo nos siga hablando, nosotros ya no podemos escuchar. Hemos llegado más allá de nuestro punto ahora sin retorno. Pero hermanos, yo quiero darles unos ejemplos. Y quiero tomar el ejemplo de Judas, el ejemplo de Lucifer, como también el ejemplo de los fariseos. Estas personas se habían vuelto sordos espiritualmente, que ya no pudieron escuchar la voz de Dios. Vamos a empezar con Judas. Ustedes saben quién fue Judas. Fue un discípulo de Jesús y fue el que traicionó a Jesús. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 12 y versículo 6. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, su capítulo 12 y el versículo 6. Nos dice de esta manera, hablando Judas: dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, como encargado de la bolsa, sustraída de lo que se echaba, dice, en ella. O sea, entonces en otros puntos, este Judas era un tesorero. Y dice que ahora este Judas se agarraba de lo que se ponía, dice, en la alfolía. Pero hermanos, ¿qué pecado estaba cometiendo Judas acá entonces? Judas era ladrón. Y yo pregunto, ¿un ladrón que se arrepiente delante de Dios alcanza el perdón? Alcanza el perdón, ¿verdad? Ahora, Judas fue el que también traicionó a Jesús. Yo les pregunto, si Judas se hubiese arrepentido de corazón después de haber vendido a Jesús y le hubiese pedido perdón de corazón completamente a Dios, ¿usted cree que Dios lo hubiese perdonado? Ahora entonces, ¿qué pasó con Judas? Ahora Judas dice, al ver lo que había hecho, dice Judas, se ahorcó. O sea, ¿qué pasó con Judas ahora entonces? Judas dice, ya se había vuelto también sordo espiritualmente. Ya había llegado ciego espiritualmente, que ya no pudo sentir ahora el impulso del Espíritu Santo, que al sentirse culpable por lo que había hecho, Judas todavía había podido llegar ante Dios, arrepentirse completamente de corazón y así alcanzar, dice, el perdón. Entonces ahora, ¿por qué Dios no perdonó el pecado de Judas? Simplemente dice, porque Judas no llegó delante de Dios y pedirle perdón. O sea, simplemente este pecado de Judas se volvió imperdonable. ¿Por qué? Porque Judas no pidió perdón. Y muchas veces nosotros hoy en día también quizá tenemos pecados que son imperdonables. ¿Solamente por qué? No porque Dios no quiera perdonarnos, sino es porque nosotros no vamos delante de Dios y le pedimos perdón. Ahora, vamos a tomar otro punto. Por ejemplo, vamos a ver lo que es Lucifer. Lucifer dice, ustedes saben que él estuvo en el cielo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Hablemos lo que fue el orgullo. Yo pregunto, ¿una persona orgullosa, usted cree que puede alcanzar el perdón de Dios? Si se arrepiente, ¿puede alcanzar el perdón de Dios? Puede alcanzar el perdón de Dios. Por ejemplo, otro pecado de Satanás fue la exaltación propia. Una persona que es muy orgullosa de sí mismo y si se arrepiente de corazón ante Dios, ¿usted cree que puede alcanzar el perdón? Puede alcanzar el perdón. Ahora veamos qué dice Isaías, su capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Vamos a leer lo que fue los pecados de Lucifer estando en el cielo. Por ejemplo, dice el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que decías, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón,
subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré, dice Satanás, semejante al Altísimo. O sea, hermanos, este pecado se originó en el cielo, y la primera guerra que hubo fue en el cielo. Así que ahora, entonces, hermanos, otra vez más les vuelvo a preguntar: ¿usted cree que a la luz de la palabra de Dios que hemos estudiado estos pecados que Lucifer cometió en el cielo, usted cree que si Lucifer se hubiese arrepentido de corazón completamente y pedirle perdón a Dios, hubiese alcanzado misericordia? Claro que sí lo hubiera alcanzado. Solamente dice ahora, este pecado de Lucifer se volvió también imperdonable. ¿Por qué? Porque simplemente no llegó ante Dios y pedirle perdón. O sea que también él, dice, había traspasado su límite. Había llegado ahora hasta allá, al punto sin retorno. ¿Por qué? Porque dice que ya se había también vuelto sordo espiritualmente y ciego espiritualmente. Ya no podía ver los caminos de Dios ni escuchar la voz de Dios. Así que entonces, hermanos, hoy en día nuestra oración puede ser a Dios: Señor, como decía la lección de hoy, aumentanos la fe. Y que de esa manera podamos ver lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, también, hermanos, tenemos otro punto muy importante acerca de los fariseos, y eso lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 3 y el versículo 22. Marcos 3, 22. La palabra de Dios nos dice de esta manera. El versículo 22 nos dice así, hablando acerca de los fariseos. Dice: los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía, dice, a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echaba, dice, a los demonios. Hermanos, ¿cómo es posible que estos escribas y fariseos, teniendo al mismo Dios de frente, al mismo Dios encarnado, no podían ver, hermanos, la obra del Dios mismo? O sea que sus ojos ya estaban nublados, sus oídos sordos, ya no podían escuchar ahora la voz de nuestro Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que llegar ahora hasta este punto, viendo al mismo Jesús? Cómo Jesús hacía grandes milagros en su propia tierra, en este mundo. Ahora ellos lo ven, y al ver los grandes milagros que hacían, ellos decían que tiene a Beelzebú, que por el poder de él echa fuera a los demonios. Y cuando no sabían, hermanos, que la profecía decía y marcaba completamente que ese era el Mesías que iba a venir al mundo, y que el Mesías, el prometido de Dios, andaba con ellos en sus propios caminos. Pero dice que ya no podían escuchar ni ver la voz de Dios. ¿Por qué? Porque también ellos habían llegado más allá de su punto sin retorno. Tenemos también ahora el versículo 29, el versículo 28 y 29 dice Jesús así: os aseguro que todos los pecados y las blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable, dice, de un pecado eterno. El versículo 30 dijo esto porque habían dicho: tiene al espíritu impuro. O sea, hermanos, ¿hasta dónde habían llegado ahora esta nación? Que al ver al mismo Jesús andando entre ellos, ¿hasta dónde llegaron ellos a decirle que por el poder de Beelzebú podía echarse fuera a los demonios? Otra vez más les vuelvo a preguntar: con todas las blasfemias que ellos habían hecho, el insulto al Hijo de Dios, ¿usted cree que si ellos, esta nación entera, se hubiese arrepentido y pedirle perdón a Dios, Dios los hubiese perdonado? Claro que Dios los hubiese perdonado, simplemente porque ellos, ya su corazón estaba duro, ya su corazón ya no era un corazón sensible, ya no podían escuchar ahora la voz de Dios. Y por eso, como Judas buscó la solución, y según Judas, la mejor solución que encontró fue el suicidio. Cuando nosotros ahora que todavía escuchamos la voz de Dios, cuando cometemos un pecado, porque la Biblia dice que todo pecado
la paga del pecado, dice, es muerte. Pero ahora, cuando nosotros todavía escuchamos la voz de Dios, hacemos lo que dice el libro de Juan, de 1 Juan, donde dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos, dice, de toda maldad. Ahora, hermanos, podemos ver, hemos visto estos tres ejemplos acerca de Judas, hemos visto también acerca de Lucifer, como también ahora hemos visto acerca de los escribas y fariseos, que estos tres personajes traspasaron ahora su límite de arrepentimiento. Su corazón estaba tan duro que ya no podían ver ni escuchar la voz de nuestro Dios. Pero ahora, por otro lado, tenemos ahora, y esto quiero dejarles por ejemplo, al gran rey David. Dios dijo que no había otro hombre y que David era conforme al corazón de Dios. Yo, hermanos, cuando yo encontré este pasaje, a mí me sorprendió. Cuando Dios dice que tú eres conforme a mi corazón. Pero ahora, si leamos la biografía de David, encontramos a David como un hombre muy pecador. Pero ahora, ¿cuál era el secreto ahora de David? ¿Por qué Dios le dijo a David así? Veamos qué dice el Salmo 51 y el versículo 11. Aquí encontramos, hermanos, y esto es lo que a mí me llena de alegría, poder ver, aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, aunque no somos perfectos delante de Dios, pero Dios quiere decirle a usted, tú eres conforme a mi corazón. Veamos qué dice el Salmo 51:11. Dice así: no me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. Ahora, hermanos, David, si tomamos ahora un pequeño ejemplo de David, por ejemplo, ¿qué fue lo que David cometió con Betsabé? Dice que con Betsabé cometió adulterio, y si eso fuera poco, ahora mandó a matar a su propio esposo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ante Dios el adulterio es un grave pecado, y el asesinato también es un grave pecado. Ahora, ¿qué hizo David cuando cometió eso? Se arrepintió. Y Dios no lo perdonó, ¿verdad? Hermanos, vemos que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, aunque nos vamos delante de Él y nos confesemos como dijo David: no me eches de tu presencia, crea en mí, oh Dios, un corazón suave, un corazón de carne. ¿Por qué ahora? Yo les pregunto, ¿por qué cree usted que David le dijo a Dios: no retires de mí tu Espíritu Santo? Porque si no, no hubiera sido salvo, no hubiera tenido ese perdón, porque el pecado es personal. Hermanos, ahora David le dice a Dios: no retires de mí tu Espíritu Santo. Ahora, yo les dije hace ratos, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo? Él dice, es convencernos de que somos pecadores. Y cuando somos convencidos de que somos pecadores ahora, nos lleva a un Salvador, que es Cristo Jesús. O sea que, hermanos, nuestra oración hoy en día tiene que ser como David. Decirle a Dios: no retires de mí tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras que el Espíritu Santo está en nosotros, todavía no somos perfectos. Cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, ahora ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir ese arrepentimiento y vamos ahora a buscar la solución a ese arrepentimiento que tenemos. ¿Y a dónde vamos a ir? Dice, nos conduce el Espíritu Santo a la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Así que, entonces, hermanos, esto era lo que yo quería dejarles en mente, de que como Dios le dijo a David: tú eres conforme a mi corazón. Dios quiere que nosotros seamos conforme al corazón de Él, aunque somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Así que, hermanos, otra vez más les vuelvo a decir que nuestra oración a cada día tiene que ser como David: no me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. Porque mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, dice que nos da un corazón nuevo. Yo le pregunto a usted tiene 5, 10, 15 o 20 años de ser cristiano, de seguirle a Dios. Y si yo le pregunto a usted tiene el mismo carácter que cuando conoció a Dios? Usted me va a decir: no, yo ya soy diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está transformando de día en día a usted. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a cada día a asemejarnos más
hacia el carácter de Dios. Otra vez más les vuelvo a decir, no somos perfectos, pero a cada día vamos detrás de una perfección. Y a cada día vamos asemejándonos más a Cristo Jesús. Y de esa manera, hermanos, entonces tenemos que seguir a cada día más adelante. Dice que el Espíritu, dice que el reino de los cielos no es de aquellos que nunca cayeron, sino que a pesar de haber caído, se levantaron y siguieron hacia adelante. Si hoy en día vamos caminando, tenemos 1 milla o 2 millas de camino, caminos quebrados. Ahora, en el camino nos encontramos con sol, con agua, y nos encontramos con caídas, con resbalones y con tropezones en todos lados. Pero dice que si tenemos una meta donde llegar, sea como sea, tenemos que llegar. Y dice que el reino de los cielos es así. Aunque caigamos, pero tenemos que levantarnos, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Y con la ayuda de Dios, hermanos, todo es posible. Así, hermanos, entonces hemos llegado al final de este sermón. Un sermón pequeño, pero ojalá, hermanos, que algo hayamos aprendido. Gracias a Dios por el privilegio, a Dios por el privilegio y a usted por su atención. Y recuerden, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios lo bendiga, hermanos. Amén.